Y realmente cuando tú le comentas a un paciente que le vas a restringir el lado no afecto, su lado sano, ¿cómo se lo llegan a tomar ellos? ¿Cuál es su primera reacción? Hombre, depende. Al final, ten en cuenta que estás limitándole mucha participación y mucha actividad que tiene en la vida diaria. Además, los protocolos de restricción del miembro superior en este caso llevan consigo la restricción durante varias horas al día de ese miembro superior, con lo cual actividades que ellos realizan con la mano menos afecta de por sí, se ven obligados a realizarlas con una mano que no tiene las capacidades como para cubrir esas demandas en muchas ocasiones. Con lo cual es una terapia que en muchos casos es muy frustrante. De hecho, una de las limitaciones a nivel cognitivo es la frustración o la depresión también en estos pacientes, porque es un tipo de terapia que en muchos casos llega a ser muy frustrante para el paciente. Entonces, por eso también la idea de firmar contratos de compromiso, contratos conductuales con los pacientes para que ellos mismos sean los que dan el paso de, vale, me comprometo a llevar la restricción durante X horas al día e intentar hacer todo con mi mano más afecta, etc, etc. Porque al final el paso no tiene que salir de nosotros, tiene que salir de ellos. Sí, sí, sí. Vale, y claro, esto está dentro como un poco de los tratamientos intensivos, ¿no? De las terapias intensivas, de muchas horas de tratamientos. ¿Hay algún inconveniente económico para el paciente, para la familia? ¿O se ha dado el caso tú que hayas vivido en algún momento en el que pues, se le comunique al paciente, pues esto es así, la evidencia nos dice que son tratamientos de muchas horas, muchos días? ¿Esto ocurre? O sea, ¿hay algún inconveniente con estos tratamientos intensivos? Evidentemente, el tema económico es una parte que nos limita muchísimo en cuanto al tratamiento. Es una parte que nosotros personalmente, bueno, yo personalmente no tengo acceso a meterme en ello como tal, pero sí que es verdad que al estar haciendo este tipo de terapias en clínicas privadas, que al final la gestión de las mismas tiene bastante que ver o sea, a nivel económico, Sí. pues al final son muchas horas. Esas muchas horas requiere de muchos profesionales. Si además son clínicas como las que están, como Neuron, por ejemplo, en las que tenemos pues, distintos tipos de robótica y tal para fomentar todavía más aprendizaje, al final nos quedamos con eso. Son terapias que al final suponen un agravio económico muy grande y hay pacientes que evidentemente dicen eso, dicen, yo ahora mismo no puedo venir aquí todos los días 4 horas o 3 horas a estar tratándome porque no puedo económicamente. Entonces, esa parte es un factor que nos está limitando y es un factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de la aplicación de todas estas terapias. Soluciones, pues intentar educación a la familia, para seguir trabajo en casa, un poco fomentar ese intensivo fuera de la terapia y aplicado a las actividades de la vida diaria, pero al final la parte económica es un tema que nos va a limitar en gran parte ahora mismo. Vale. Te quería preguntar un tema controvertido, ahora que pues, se está utilizando mucho la estimulación transcraneal y demás. ¿Tú piensas que nos estamos adelantando al momento perfecto o piensas que se está llevando bien todo el tema este de la investigación y que muchas personas pues, están deseando ya tenerlo en sus clínicas para poder empezar a utilizarlo con los pacientes? Sí, a ver, yo creo que al final son técnicas que requieren de la supervisión de un profesional médico. Ahora mismo no estamos capacitados para responder, me voy al extremo, ante una terapia magnética transcraneal, ante un ataque epiléptico. No estamos capacitados como fisioterapeutas para atenderlo y es una situación que puede pasar y que se nos puede dar. Los riesgos con la corriente transcraneal, la TCS, son mucho menores y ahí es donde está apareciendo un poco más el papel de la fisioterapia.
Yo creo que hay que tener cautela. Yo creo que estamos siguiendo, no es una técnica que esté aplicando en gran cantidad, así como primera línea en ninguna clínica específica, pero sí que creo que hay que tener cuanto menos pies de plomo, ir andando con cuidado con respecto a la utilización de estas técnicas y siempre bajo la supervisión de un médico, porque si no lo que hacemos es llegar el paciente y decir, bueno, pues este paciente para favorecer el aprendizaje le coloco la TDCS, que es más sencillita que la magnética, y me pongo a trabajar cuando en verdad necesitamos que ese paciente haya pasado unas pruebas antes médico y que nos den el ok para poder trabajar con ello. Vale. Y otras técnicas que también están muchas veces en tela de juicio son las técnicas o las terapias de Boita. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo personalmente, bueno, en población adulta hay bastante evidencia, y yo sé que hay bastante evidencia, por lo menos, de que no son efectivas directamente, de que hay multitud de terapias que estamos teniendo y que tenemos muchísima más efectividad, con lo cual yo creo que estos conceptos antiguos del neurodesarrollo, sobre todo especialmente Boita, yo creo que tenemos que, basado en los reflejos y tal, debemos ir abandonándolos porque al final la base neurofisiológica o en la que se sustentan no casa con las bases de la neurociencia actuales. Eso en el tratamiento por adultos, en el tratamiento con adultos, perdón. El tratamiento con niños, pues directamente te digo que no tengo experiencia, no he buscado sobre el tema, me consta que hay alguna compañera que lo ha utilizado. Yo personalmente, por lo que he estado leyendo así de pasada, no creo que sea la mejor herramienta para utilizar en la fisioterapia pediátrica neurológica. Yo creo que igual tenemos otro tipo de técnicas que nos van a dar mejores resultados, pero lo que sí está claro es que a nivel de fisioterapia o de rehabilitación neurológica en adultos es un concepto que debemos abandonar desde ya. Vale. Ahora ya, pues, cambiando un poquito a la situación actual, te quería preguntar, pues, ¿qué tal ha sido la situación de la COVID-19 en el sector de la fisioterapia? Pues, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis gestionado vosotros en vuestra clínica desde que empezó hasta la fecha? Bueno, nosotros como clínica, cuando empezó pues esto, todo el tema del COVID y tal, que fue ya pues eso, a finales de febrero, principios de marzo, ya cuando se veía bastante candente, sí que se vio que empezó a haber una disminución bastante marcada del flujo de pacientes, que ya se veía que pues eso, había cierto miedo entre la población, nosotros tampoco disponíamos de los EPIs necesarios. Cerramos, pues creo que la semana de antes del estado de alarma, o más o menos, no recuerdo muy bien. Y luego, en cuanto pudimos empezar a trabajar de manera segura y con muchísima cautela, empezamos otra vez a trabajar por eso. Al principio estábamos con 3, 4 pacientes al día la primera semana, igual te puedo decir, en abril, a finales de abril ya, 3, 4 pacientes al día, desinfectando, que eso, pues eso lo seguimos haciendo actualmente, pero desinfectando todo el rato, dejando mucho tiempo entre paciente y paciente. Tampoco la gente quería exponerse, estamos hablando de finales de abril, principios de mayo, la gente no salía de casa todavía, y también había un poco como de reticencia de nosotros mismos por ir a trabajar, que cuando estábamos, yo me acuerdo al principio, estábamos trabajando una terapeuta ocupacional y yo, estábamos Ana Casado y yo nada más trabajando ahí en Neuron, y había como cierta reticencia de, bueno, pues vamos a intentar mantener todo el espacio que tal, intentar mantenerlo lo más lejos posible. Y ahora actualmente ya nos hemos adaptado bastante a esta situación, hemos entrado en plantilla el resto de compañeros, la situación ha cambiado drásticamente, pese a que la rehabilitación neurológica que hacemos nosotros en nuestro centro, por ejemplo, dista muchísimo de otro tipo de fisioterapia como la traumatológica de mutuas y tal, en el que los pacientes están mucho más juntos, comparten mucho mayor material. Nosotros tenemos 1 hora por paciente, tenemos una distribución de salas bastante amplia,
que nos permite también trabajar bastante cómodos con respecto a este tema, pero sí que ha supuesto un cambio en cuanto a la organización de pacientes por hora, por ejemplo, que pacientes por sala también, que tenemos un límite por cada zona y al final, pues claro, es un cambio sobre todo de eso, de intentar ganar mucho espacio y de no juntar muchos pacientes. Ahora hemos abierto una nueva clínica, pues nos viene fenomenal porque podemos distribuirlos todavía más, pero llegaba un punto en el que, claro, tenemos una limitación de espacio físico y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando. Yo personalmente, a mí en las terapias como tal, no me ha influido en gran medida porque al final pues te organizas, te buscas más o menos tu sesión, cómo la vas a hacer, dónde la vas a hacer, desinfectas todo lo que puedas, tal, y vuelves con el siguiente. O sea que tampoco, yo creo que en el aspecto de la fisioterapia neurológica no ha afectado en tanta medida, ya una vez pasado todo el periodo de confinamiento y tal, sobre todo por eso, porque los tratamientos individuales y tal nos favorecen mucho. Otra cosa sería el tratamientos grupales que se hacen en otro tipo de centros en los que ya hay. Yo personalmente no sé cómo nos ha afectado, pero yo creo que también nos induce un poquito al cambio, que también es lo bueno que podríamos sacar de todo este periodo de la fisioterapia. Sí, esa es la siguiente pregunta que te quería comentar, que si tú piensas que realmente pues esta situación ha llegado a cambiar la fisioterapia, o sea, si realmente estamos hablando, porque hay ya gente que habla pues de una nueva fisioterapia, de una fisioterapia post-COVID o bueno, en era COVID, que pues ha inducido un poco más esa autoeficacia de los pacientes, esas terapias a través de los ordenadores, todo esto, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que ha sido una ventana que nosotros yo creo que hemos aprovechado bastante bien. Al final lo que te ganas con la telerehabilitación, con esta rehabilitación por ordenador o tal, es fomentar muchísimo esa autoeficacia del paciente, con lo cual yo creo que al final a nosotros nos ha venido bien en ese aspecto y de hecho las revisiones así nos lo indican. Todas las revisiones que vemos de telerehabilitación nos muestran resultados comparables a la rehabilitación convencional en el centro de fisioterapia, con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar todo este tirón, aprovechar toda esta evidencia para generar ahora el cambio y sacar a los pacientes de estar todo el día en la clínica. Igual no es necesario. Igual al final lo que hacemos generando pautas de terapia manual todos los días, por ejemplo, es no solo una mayor dependencia para con el fisioterapeuta, sino incluso generar efectos adversos con la terapia manual. Si el que al final tenemos que hacer una correcta pauta y distribuirla en días. Si esos días nos vienen marcados por la propia gestión del centro, estamos yendo en contra de la rehabilitación del paciente. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ojalá sea esto pues un momento en el que sepamos coger un poco la ola y sepamos un poco reconducir cómo llevarlo. Vale, te quería preguntar cómo ves tú lo que es el mercado laboral de la fisioterapia actualmente en España. Hay mucha gente pues, que ha terminado la carrera y que se ha encontrado pues, situaciones que a lo mejor durante los 4 años no se había imaginado y te quería preguntar un poco pues, cómo lo ves y cómo ves lo que es el tipo de trabajos, de contratos, la valoración social que se ofrece y que se ve. Vale, pues a ver, yo creo que con respecto a este tema todavía tenemos bastante que trabajar con respecto al mercado laboral. Lo sé yo por propia experiencia de que estuve poco tiempo en el paro antes de entrar en Neuron y lo sé también por propios compañeros que actualmente o te piden muchos años de experiencia o te piden tener osteopatía, pilates, tal, o es rara la clínica que te dice que teniendo cualquier otro tipo de formación en fisioterapia, que adelante que trabajes con ellos y además qué tipo de clínicas, porque muchas veces la oferta de este tipo de clínicas es o trabajando de autónomo
o trabajando en mutuas y de autónomo o trabajando incluso, pues eso, en unas condiciones que al final son paciente de clínica privada que viene a un masaje y que necesitamos fidelizar para que pueda venir la semana siguiente. Y al final eso va en contra de toda la evidencia y de todo lo que estamos abogando por la fisioterapia y lo que estamos luchando por la fisioterapia. Con lo cual yo creo que es un tema bastante candente, que al final ahí sí que tenemos que empezar a meter mano en todo este aspecto del mercado laboral. Vale. ¿Y qué te parece la figura del fisioterapeuta empresario? Pues ahora mismo hay muchas clínicas privadas, muchas figuras de fisioterapeuta que se considera pues empresario. ¿Qué te parece esto? ¿Tú animas a la gente a montar su propia empresa o cómo lo ves? Yo creo que también es un tema complicado. Yo creo que si de verdad nos interesa y de verdad queremos meternos en el mundo de crear una empresa como tal de fisioterapia, que con respecto al cambio de este mercado laboral puede venirnos fenomenal, de hecho. Adelante, yo animo a la gente, por supuesto, pero tenemos que tener una formación muy, muy buena detrás, porque si no, al final, en lo que llegamos o a lo que llegamos es a vender fisioterapia al por menor, en vender fisioterapia a sesiones a 20 euros o en vender 10 sesiones de fisio por X, haciendo rebajas y tal. Y al final no es eso lo que estamos abogando por nosotros. Estamos vendiendo, en este caso, salud. Y lo que no podemos hacer es devaluar nuestro tratamiento hacia este tipo de ofertas y hacia este tipo de demandas, hacia este tipo de mercado laboral, que cada vez, por desgracia, cuando la gran mayoría de centros que van hacia el mercado laboral al final acaban ahondando en esto. Con lo cual yo creo que hacer un cambio en todo este mercado yo creo que sería muy, muy conveniente para nosotros y yo creo que nos vendría fenomenal para la fisioterapia y para el abordaje de los pacientes, aumentando por eso la autoeficacia, todo este tipo de cosas que venimos hablando todo este rato, con evidencia, tal. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, El Fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico fisio.cristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.